Bueno, bienvenidos hermanos, bienvenidos. Es un placer que todos estén aquí y podemos en esta mañana exaltar el nombre de Dios. Y a eso vinimos, ¿verdad? A eso vinimos. Nuestro tema de hoy, ¿verdad? Nuestro tema de hoy, la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Sus boletines tienen una hoja en donde pueden hacer anotaciones, dice el mensaje de hoy, pueden hacer anotaciones, escribir los versículos que ustedes consideren necesarios, lo que usted considere que Dios le está diciendo a usted hoy. En 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 y 15, el apóstol Pablo hace una declaración gloriosa de lo que es la iglesia, de lo que es la iglesia. Mis amados hermanos, vimos un video antes que decía que la iglesia eres tú, y decía la iglesia no es esto, y mencionaba algunas cosas. Podemos decir también que la iglesia obviamente no es el templo, ya se mencionó, la iglesia no es el presupuesto, la iglesia no es todo lo que a veces pensamos que la iglesia es. La iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, dice el apóstol Pablo en esta declaración, y somos nosotros. Cuando dice eres tú, no está refiriéndose a que tú solo eres iglesia. Algunos dicen, no, es que yo soy iglesia y no necesito de la iglesia. Si entendemos lo que es la iglesia, entendemos que yo soy parte de la iglesia, tanto como mi hermano. 1 Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. La semana pasada comenzamos a disciplinarnos en cuanto a memorizar versículos como iglesia, ¿verdad? Ya nos memorizamos 3, espero. Estos son los de esta semana, ¿verdad? Comenzamos el viernes. Vamos a practicarlo una vez. Y en la semana lo estamos practicando y los memorizamos, ¿verdad? Aunque espero ir pronto a verte, vamos, lo leemos juntos. Y así lo repetimos y así lo memorizamos. Aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Amén, amén. Ya casi se lo saben de memoria. Qué bueno, solamente trabajarlo un poquito más, repetirlo 1000 veces más y ahí lo vamos a tener bien claro, ¿verdad? Mis amados hermanos, Pablo pensaba visitar a Timoteo, a su discípulo. Esta es una de las cartas pastorales, Timoteo, Tito, Filemón. Pablo pensaba visitar a Timoteo, su joven discípulo, y él le dice, por si acaso no llego a tiempo, le escribió algunas instrucciones concernientes a la conducta de los miembros de la iglesia, a la que Pablo se refiere como la casa de Dios, la casa de Dios. En sus instrucciones, Pablo hace una declaración maravillosa concerniente a la iglesia. Aquí se refiere a la iglesia como a la casa de Dios. Cantamos un coro que dice, bienvenidos a la casa de Dios, ¿verdad? Estamos en la casa de Dios. Y no se refiere al templo, se refiere a nosotros que somos piedras vivas, como dice el apóstol Pedro. Hermanos, la casa de Dios no es el edificio, este edificio no es la casa de Dios. Pablo se está refiriendo a la gente, se está refiriendo a nosotros, que somos la casa de Dios. Somos la casa de Dios. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué la Biblia habla de la iglesia como algo importante? ¿Por qué la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios? Hermanos, Dios compara a su iglesia, a usted y a mí, a nosotros como cuerpo de Cristo. Lo compara con el cuerpo de su amado Hijo Jesucristo. Cuando se dice de la iglesia como casa de Dios, se habla del cuerpo de Cristo, dejada en la tierra para el establecimiento de su reino. En otras palabras, es lo más grande que Dios dejó para nosotros. ¿Se imaginan eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Dice Pablo, es la casa de Dios. En muchos otros pasajes dice que es el cuerpo de Cristo, cuya función es mostrar la gloria de Dios en la tierra. La iglesia somos nosotros. Qué privilegio, qué honor, qué gloria
Somos los mensajeros, los embajadores de Dios en esta tierra. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el mismo cuerpo de Jesucristo, es la casa de Dios. Somos embajadores de Dios en nombre de Cristo para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros y quiere llamar a otros de las tinieblas, nos trasladó de las tinieblas hacia su luz admirable. Y eso es mucho, eso es grande, hermanos. En ocasiones decimos ser miembros de la iglesia. Yo soy miembro de la iglesia. Yo soy miembro de Grace en español. Yo soy miembro de Christ Fellowship. Yo soy miembro de la familia, de Family Church. Yo soy miembro de la primera iglesia bautista de tal lugar. Yo soy miembro sin entender realmente todo lo que eso significa y todo lo que eso conlleva. Los grandes privilegios y las grandes responsabilidades que significa que somos parte de una iglesia. En ocasiones identificamos a las iglesias con los templos, majestuosos, catedrales, muchas vacías hoy en día, en muchas partes del mundo, porque eso no es la iglesia. Los edificios pasan, pero la iglesia queda. La identificamos con grandes hombres de Dios, grandes líderes, iglesias que se formaron, se forjaron alrededor de un gran hombre de Dios, de un gran siervo, de un gran líder, y cuando éste desaparece, la iglesia desaparece, porque eso no es la iglesia. O de grandes presupuestos que en momentos de crisis económica, ¿verdad?, por la razón que sea, desaparece. Eso no es la iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia, mis amados hermanos, es la fuerza más grande. Escúchenme bien esto. La iglesia es la fuerza más grande que existe sobre la faz de la tierra, que existe sobre el universo entero. Créalo, porque la palabra de Dios lo dice. Si usted es parte de la iglesia, usted es parte del ejército de hombres y mujeres más grande, más poderoso que existe sobre la faz de la tierra para traer el mensaje de salvación de Jesucristo. Usted no es miembro del country club o club, ¿verdad? Yo soy del sur, acuérdense. Hermanos, en algunos lugares, si usted, cuando yo vivía en Caracas, ¿verdad?, cuando yo era un niño, compañero de Ruth, que yo vivía en Caracas, vivir en el Caracas Country Club era decir, wow. Mi esposa y yo discipulábamos a una señora en Caracas Country Club y decíamos, wow. Eso era impresionante, ¿verdad? La plata que allí se manejaba y cómo la gente vivía. Y si usted es miembro de un country club, bueno, usted dice, bueno, yo pertenezco a tal lugar, ¿verdad? Yo vivo en la isla. Como decir aquí en Palm Beach, yo vivo en la isla, ¿verdad? El asunto es este, nosotros vivimos en una isla en los Tahachi cuando llueve mucho. Entonces en esos días yo digo, yo vivo en la isla, en West Palm Beach, ¡wow! Yo vivo en la isla, ¿verdad? Pero cuando pasan las lluvias se seca todo y... Pero hermanos, decir soy miembro de la iglesia de Cristo es más poderoso que cualquier otro lugar o de cualquier otro club al que usted pertenezca. Soy miembro de la iglesia implica que soy miembro del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios, la fuerza más grande que hay sobre la faz de la tierra. Eso es la iglesia. Dios la estableció con el propósito de salvar a la humanidad, restaurar el universo. Toda la creación que debido a la desobediencia del hombre está bajo maldición. Algunos que están salvando a las ballenas azules y a los elefantes rosados y no sé cuán otros animales están salvando, ¿verdad? Arañas verdes, qué sé yo, monos amarillos, qué sé yo lo que están salvando. No se dan cuenta que toda la creación está bajo maldición. Y aunque yo creo en la creación de Dios, yo creo en que debemos cuidar. Nosotros como no tenemos tantas cosas que hacer, ahora descubrí ayer estudiando y leyendo unas cosas, que tengo una matita en mi jardín donde crecen unas mariposas, las monarch, este tipo de mariposas que solamente comen de eso y que en esta época en las ramitas hay miles de huevitos y que hay allí larvas, ¿cómo se llaman los caterpillars en español? Bueno, gusanitos no es, pero está bien. Los gusanitos esos que están ahí, descubrí que había un montón, le dije, mi amor, tenemos que salvarlas. Y la tenemos adentro de la casa salvando, gusanitos y caterpillars y larvas y huevitos y todo, ¿verdad? No sé si escucharon cuando yo dije, como no tenemos mucho que hacer, pero bueno, está bien. El asunto es que yo no soy de los que creen que debemos destruir la naturaleza, yo soy de los que creen que debemos salvarlas, pero cuando no entendemos que la creación está bajo maldición, vamos a estar ocupados salvando
algunas cosas, cuando en realidad la Biblia dice que la iglesia es la única fuerza en donde, que Dios va a usar para establecer su reino en la tierra, para salvar aún a la naturaleza caída. ¿Se da cuenta? Así que no invierta millones en salvar cualquier otra cosa. Invierta en su iglesia, en la fuerza que Dios ha establecido en la tierra para establecer su reino. Para que todo pueda ser salvado, para que todo pueda ser rescatado, para que todo pueda ser restaurado a su gloria original. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, usted y yo somos parte de esa fuerza, somos parte de ese ejército. Un ejército de hombres y mujeres que está transformando al mundo. ¿Entendemos eso? ¿Entendemos eso? Si lo entendiéramos como debemos, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras comunidades serían impactadas con el poder de Dios de una forma grandiosa. Veríamos el poder de Dios moverse con libertad en todas partes. Pero tristemente, mis amados, para algunos la iglesia es ir al templo el domingo. Y solo esperan un show. Y solo esperan un buen espectáculo o un buen mensaje. Pero la iglesia es mucho más que eso. Como cuando esperamos eso, entonces constantemente nos mudamos de iglesia porque decimos, allá está mejor la cosa. ¿Qué es lo que está mejor? Yo no sé. Pero cuando no entendemos lo que es la iglesia, entonces estamos buscando lo que realmente no es. Hermanos, la iglesia es mucho más que eso. Es el poder de Dios manifestado en nuestras vidas en el día a día. Es el poder de Dios en su pueblo, en ti, en mí. Soy la iglesia, soy parte de la iglesia. Dios manifestándose a través de tu vida en donde tú estés 24 horas del día, 7 días a la semana. Este año 366 o 65 días. Es año bisiesto, ¿verdad? 66. Gracias. Mis amados hermanos, es el poder de Dios manifestado en nosotros. Tú eres parte de la iglesia. Para que esto sea posible, Pablo nos dice que es necesario que cada uno de nosotros tenga el carácter de Cristo. De eso vamos a hablar en un momento y por varias semanas. Quizás, no sé cuánto tiempo, pero nos va a tomar un tiempo. Pero Pablo aquí termina en este versículo también diciendo, refiriéndose a la iglesia como columna y fundamento de la verdad. No hay otra verdad. Y la iglesia, la casa de Dios, es la columna y fundamento de la verdad. La iglesia no es la verdad, Cristo es la verdad. Yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida. La palabra de Dios es la verdad. Y la Biblia dice que cuando somos libres de verdad es porque conocemos a Jesucristo. La verdad os hará libres. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Solo Él nos puede libertar. Pero dice Pablo aquí que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. ¿Cuál verdad? El versículo 16, el que sigue a los versículos que leímos, que también les estoy animando a memorizar esta semana, dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre, fue vindicado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria de esa verdad. Somos columna y fundamento de esa verdad, y esa verdad es Jesucristo. Él es el misterio de nuestra fe, que no es un misterio que no ha sido revelado porque ya fue revelado. Recuerden que los misterios en la Biblia dice este misterio y se revela allí mismo. Ya no hay ningún misterio que no haya sido revelado. Cuando alguien le venga con algo de misterio, usted le diga, la palabra lo revela. Si algo que no está revelado en la palabra no viene de Dios. Amén. Tan sencillo como eso. Mis amados, Pablo nos dice que Jesús se manifestó como hombre, fue mostrado justo, y ahí quiere decir sin pecado, por el Espíritu Santo de Dios, fue visto por los ángeles mucho antes que apareciera en Belén, porque Jesucristo es eterno, fue predicado y creído en el mundo, hoy se predica más que nunca. Cada vez que uno de nuestros pastores y misioneros entran en una aldea, en una villa, en cualquier lugar de Centroamérica, de Sudamérica, en cualquier lugar de los Estados Unidos, en cualquier lugar de la India, en cualquier aldea de África, en cualquier otro lugar del planeta, cada vez que un misionero, que un pastor comienza a plantar una iglesia, esta verdad se convierte en realidad. A ese lugar llega la luz del Evangelio y la verdad de Cristo comienza a brillar y comienza a traer libertad a las vidas de las personas.
Y dice, esa verdad que predicamos, que finalmente ese Jesucristo ascendió a los cielos de donde había venido. Esta gran verdad acerca de Jesús, nos dice Pablo, debe ser mantenida en alto por la iglesia para que el mundo la vea. Columna y fundamento de la verdad. Por eso, creo que hace un par de años, predicamos una serie de mensajes que decía, dejemos la bobería, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No, no es verdad, pero mencionábamos algunas cosas con respecto a eso, de decir que esos detalles no son más que detalles. Cuando nos enfocamos en las cosas que no son importantes y no nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice que somos, como columna y fundamento de la verdad, que es Jesucristo. Por eso a veces la gente se confunda por el mensaje que la iglesia anda predicando. Pero eso no es lo que nosotros enseñamos. Pablo menciona en este versículo, en estos versículos, en este pasaje, que vamos a leer algunos de ellos luego, 15 cualidades para que no haya duda de lo que implica la madurez espiritual. Dijimos carácter, para que nosotros podamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, para que podamos llevar el mensaje que Dios quiere que llevemos, para que podamos hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Necesitamos ese carácter de Jesucristo. Y esas 15 cualidades nos enseñan de lo importante que es la madurez espiritual. Vamos a examinarlas. Quizás no nos dé tiempo hoy, pero en los próximos domingos lo haremos con más libertad o con más tiempo más bien. Pero déjenme mencionar algunas cosas antes de entrar en ese punto que son importantes. Primero, mis amados hermanos, la mayoría de estas cualidades están prescritas o escritas o mencionadas o señaladas en otros lugares de la Biblia para todos los creyentes. Si usted pensaba, estas son cosas para el pastor, para Andrés, para los adoradores, para los maestros de la clase, para los líderes de la casa de oración, déjenme decirles, se equivocaron, porque es para usted, porque usted es parte de la iglesia. Quedamos en eso, ¿verdad que sí? Somos parte de la iglesia. Todas estas cualidades que deben formar el carácter del hombre, de la mujer de Dios, es para cada uno de nosotros. Así que todos debemos procurar crecer en todas estas áreas. En segundo lugar, la madurez espiritual, para que tengamos el carácter que debemos tener para hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer como iglesia. Tener ese carácter espiritual toma tiempo, esfuerzo y disciplina. 1 Timoteo 4:7 habla de ejercicio, de disciplina. Dice, rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien, ejercítate en la piedad. También dice, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha. No se le ocurra decir se nota, pastor. Si no entendió, pase por mi oficina esta semana. Pero el asunto es que el ejercicio corporal para poco aprovecha, dice. Pero la piedad aprovecha para todo. ¿Se da cuenta? Para poco aprovecha, pero sí aprovecha el ejercicio físico. Y ahora sí pueden decir, se nota, pastor. Lo que hacen es reírse hoy, no sé qué les pasa, pero bueno, el asunto es que la piedad para todo aprovecha. Mis amados, ejercítate para la piedad. Quiere decir que demanda tiempo, energía, disciplina, esfuerzo, trabajo. Vivimos en una sociedad, en una época donde todo lo queremos instantáneo, ¿verdad? Pero no hay tal cosa como piedad o santidad instantánea. No lo hay. No lo hay. La pregunta que debemos hacernos, la pregunta que usted debe hacerse, que yo debo hacerme es la siguiente. Estoy en el proceso. He comenzado el proceso. Porque no es instantáneo. Yo no soy santo de un día para otro. No soy piadoso de un día para otro. Así como demanda ir al gimnasio, cuidarse físicamente, hacer muchas cosas para que se pueda mantener un cuerpo bien, una buena figura física. Mucho más importante que eso es mantener la piedad, la santidad, y eso demanda esfuerzo, disciplina. Y déjenme decirle, mantener la figura físicamente, la salud físicamente, es parte de la santidad también. ¿Verdad? Es parte de la santidad también. Ahora, el asunto es que la madurez espiritual, el carácter de Cristo va a tomar tiempo, esfuerzo y disciplina. Una tercera verdad importante.
Nadie está perfectamente calificado para ser un líder en la iglesia. Nadie está perfectamente calificado para ser un líder de la iglesia. Lo leí en el pasado y lo leí en estos días que estaba estudiando sobre este tema. Uno de los pastores que escribía sobre el tema dice que en una ocasión recibió una carta que decía: amado hermano Steve, estoy buscando trabajo en alguna iglesia. Soy bajito de estatura, calvo. Hasta ahí yo dije bienvenido. Pero después decía, y voy a resumirlo: a cada lugar que llego causo un alboroto. He estado preso en muchas ocasiones. A veces la gente se duerme cuando yo predico. Tengo problemas físicos en la vista. Y sigue diciendo un montón de cosas. Dice, he sido apedreado en varias ocasiones. He pasado por tantos naufragios y bla. Ya ustedes saben a quién se refería, ¿verdad? Y cuando él leyó toda esa descripción, él decía, bueno, ya pensaba escribirle al Señor y decirle, no, hermano, usted no tiene lugar en nuestra iglesia, ¿verdad? Y abajo estaba firmada el apóstol Pablo. Ninguno de nosotros está calificado para ser un líder si hablamos de perfección. Estas cualidades en su mayor parte no son del tipo de las que podemos decir, ya llegué, ¿verdad? Escuchaba una vez una hermana contar un testimonio de su tío, que el tío creía, hay quienes creen que se puede alcanzar la santidad perfecta, completa, inmaculada aquí en esta tierra, que podemos llegar a ser santos sin pecado. Entonces ella decía, mi tío cree que él ya alcanzó esa santidad. El problema es que todos los que vivimos con él creemos lo contrario. Ese es el problema, ¿verdad? Hermanos, nunca podemos decir en la mayoría de estas cualidades que ya llegamos. ¿Por qué? Porque siempre hay espacio para crecer. Si se demandara perfección, nadie calificaría como un anciano de lo que Pablo está hablando aquí, como un obispo, como un pastor. Pero al mismo tiempo, un líder de la iglesia, un anciano, un pastor, un obispo, o un miembro de la iglesia, no debería estar en una evidente violación de uno de estos requisitos. Es decir, yo cumplo con 14 de esas cualidades, pero bebo más de la cuenta. O yo cumplo con 14 de estas cualidades, pero soy una persona que es amante del dinero. No, el apóstol Pablo enseña aquí que aunque no estamos perfectamente calificados, deberíamos haber comenzado ya el proceso y no deberíamos estar violando ninguno de esos principios. Leía la historia de un hombre que se retiró del trabajo, tenía 15 años en la empresa. Y cuando algunas personas de la empresa se enteraron, como no había mucho trabajo en muchos lugares, habían algunos de sus amigos que estaban buscando trabajo, le dijeron al jefe, bueno, como se fue este señor de ese espacio, y hay un espacio vacante, entonces vamos a decirle a algunos amigos para que vengan, para que usted los entreviste. Entonces el jefe le dijo, no señor, él estuvo 15 años aquí, pero no dejó ningún espacio vacante. Qué triste, ¿no? Por eso decía antes que Carlos y Natalia fueron de las personas que pasaron aquí por un tiempo y dejaron un espacio ahí vacío. Todavía los extrañamos. Pero qué triste es cuando pasamos por un lugar y cuando salimos no hay un espacio vacante. Recuerdo que estaba entrenando hace muchos años y conseguí un pastor, no recuerdo era su nombre, creo que se llamaba Jim, era pastor de una iglesia allá en Denver, y nos encontramos allí, empezamos a hablar, y ¿de qué hablan los pastores, verdad? ¿De qué hablan los pastores? ¿De las ovejas? ¿De la iglesia? Parece que no pudiéramos hablar de nada más, pero el asunto es que empezamos a hablar de la iglesia, y él me decía, ¿sabes, Efraín, que en estos días tuve un encuentro bien interesante con una persona que cuando me vio me dijo, Rick, no era Jim, Rick se llamaba, Rick, ¿sabes qué? Yo asistí a tu iglesia, él tenía una iglesia, eran varios cientos de miembros, entonces es difícil reconocer las caras y los nombres de todos. Le dijo, yo pasé por tu iglesia, ¿estuve en tu iglesia algún tiempo? Y Rick le dijo, sí, no recuerdo tu cara. Sí, es que nunca nos vimos.
Ah, lo siento, me hubiera gustado conocerte. Ajá, y dime, ¿y por qué no estás asistiendo más a la iglesia? Dice, no, ya no voy más. ¿Y por qué no vas más? Puedo saberlo como pastor, me interesa saber eso, ¿no? ¿Por qué te mudaste o qué pasó? No, es que me enfermé. Y estuve enfermo un mes en el hospital y nadie me visitó. Y dice, wow, qué lástima, porque nuestra iglesia tiene un buen ministerio de visitadores en los hospitales, tenemos un buen ministerio de servicio, ¿verdad? Alguien de la iglesia se enteró que tú estabas en el hospital, no, nadie se enteró. Perdóname, ¿y cómo querías tú que nosotros? Bueno, eso es el trabajo de ustedes, ¿verdad? Y él le dijo, bueno, sí, y la verdad que nuestra iglesia hace un buen trabajo en cuanto a eso. Tú llenaste la tarjeta Conéctate cuando fuiste a... No, nunca la llené porque no me gusta que me estén llamando y diciendo nada. Entonces la última pregunta que Rick le hizo fue, mira, tenemos grupos pequeños como las casas de oración nuestras. ¿Tú alguna vez te involucraste? No, a mí no me gusta eso de los grupos pequeños. Yo vengo aquí, me siento ahí y me voy. Entonces Rick le dijo esto. Me da mucha pena escuchar eso y me da mucha pena que haya personas que piensan que cuando llegan a un lugar tienen que ser atendidas y son los únicos que existen. Y Rick me dice, me llené de coraje y se lo dije, ¿verdad? Porque a veces uno no le dice las cosas a la persona, pero se lo dije. Y le dijo, qué lástima que estuviste 3 meses en un lugar y no fuiste capaz de hacer un solo amigo. No fuiste capaz de contactar a nadie y estuviste un mes en el hospital y nadie te atendió. Qué lástima. Shame on you. Qué vergüenza para ti. Porque a veces pensamos y queremos que los demás hagan las cosas para nosotros. ¿Se da cuenta? Ahora, triste realidad de este hombre que no dejó un espacio vacante 15 años en una empresa. Y que nadie lo sustituyó porque no necesitaba ser sustituido. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, ya se dieron cuenta que hoy estoy hablando de un tema favorito de Dios. Es un tema favorito mío. ¿Saben por qué? Porque le he dedicado los últimos 40 años de mi vida. Y los primeros 20 los viví dentro de ella también. La iglesia. La iglesia. Espero que se convierta en uno de sus temas favoritos también, si no lo es ya. La iglesia de Jesucristo, la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. De hecho, no sé cómo alguien puede decir que ama a Dios si no ama a su familia, que es la casa de Dios, la iglesia de Dios. Si usted ha dicho, yo amo a Dios, pero no quiero nada con la iglesia, perdóneme, con todo el respeto se lo digo, usted no ama a Dios. ¿Por qué usted dice eso, pastor? ¿O por qué dices eso, Efraín? Porque la Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente. Y es la única organización, o más bien organismo, porque es vivo, que Dios estableció, que Dios ordenó, que Dios autorizó. Han visto que hay agencias autorizadas para vender ciertas cosas, ¿verdad? Más de una persona la han estafado comprando entradas para ir a juegos, para ir a otras cosas. Y yo espero que todos estén bien despiertos hoy. ¿Ven? Han comprado entradas, han comprado cosas. Y entonces cuando llegan allá a la puerta del teatro, del estadio, del lugar, dicen, no señor, ¿usted dónde compró esta? Ah, yo la compré por internet, llamé a tal, hice esto. No señor, usted compró esto no en una agencia autorizada. Y usted perdió. ¿Y perdí mi dinero? Sí, perdió su dinero y su tiempo y todo lo demás. Lo sentimos mucho. Y en algunos lugares le dan una chupetita, un lollipop para que se sienta mejor, ¿verdad? Pero lo perdió. Así que si usted está pensando que Dios autorizó algo más o a alguien más para establecer su reino en la tierra, déjeme decirle, esa no es una agencia autorizada. La única agencia autorizada es la iglesia de Jesucristo, la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia del Dios viviente. Usted está hablando de Grace en español, no, estoy hablando de la casa de Dios, de la iglesia de Dios, en donde quiera que esté. Al referirse a la casa de Dios, Pablo le da a Timoteo algunas instrucciones que él escribe para que sepamos cómo comportarnos en la casa de Dios. Hay maneras de comportarse en la casa de Dios. No los domingos en el templo, eso es otra cosa que también es importante, pero es parte del paquete. Hermanos, todos nosotros tenemos reglas en nuestras casas. ¿Quién de usted tiene reglas en su casa? Tenemos reglas en nuestras casas, diferentes, ¿verdad?
Pero son reglas, yo las tengo, espero que usted también las tenga. Hay reglas muy sencillas tales como no se come en los cuartos, no se juega en la mesa, no televisión en la alcoba, esa me costó muchísimo. Pero mi esposa me dijo, no televisión en la alcoba, y me dio sus argumentos. Y los argumentos de ella se fueron aquí, los míos se quedaron aquí, ponderamos aquello, entonces ella ganó, no tenemos televisión en el cuarto. Usted dice, pero pastor, eso es una bobería. Para usted lo es, para nosotros no. Cada uno tiene sus propias reglas. Hay reglas más complicadas como, a mi casa no se llega después de las 11 de la noche. Hay que mantener los cuartos arreglados. Pero papá, es mi cuarto, sí, pero es mi casa. Y yo la pago y yo arreglo las cosas aquí y usted me arregla su cuarto. Ese soy yo, no sé ustedes. Cada quien es responsable de lavar su ropa. Eso ocurrió hasta que las camisas blancas salían rosadas. Entonces mi esposa pensó que era una manera de protestar nosotros y entonces ahora la ayudamos en otras cosas. O esta es la hora de la comida. No sé cuántos de ustedes, pero mi reloj biológico me dice a qué hora tengo que comer aunque no tenga hambre. Mi amor, ¿tienes hambre? ¿Qué hora es? No, te pregunté si tienes hambre. Es la 1, sí, tengo hambre, mentira, es la 1, tengo que comer. Ahora, quiero felicitar a todos los padres que permitieron que sus niños pasaran este fin de semana en mi casa. Si me ven ojeras, es parte de la razón. 8, 9, 10 niños vinieron a nuestra casa el viernes, pasaron la noche ahí y pasaron un buen tiempo, ¿verdad? Se portaron de maravilla. Se nota que ustedes han puesto reglas y que sus niños se comportan de una manera buena, ¿verdad? Solo una cosa. Yo voy a dar un taller porque mi esposa me dice que somos la única casa en el mundo que cerramos las puertas de la manera normal para mí. Ustedes saben que hay una manilla, ¿verdad? Uno abre la manilla para abrir la puerta y la manilla se debe abrir para cerrar la puerta. Bueno, ninguno de estos niños usa las manillas para cerrar la puerta. Ninguno. Entonces yo estaba durmiendo 2 de la mañana, entonces se veía que el niñito agarraba la puerta y la abría así, pero después la cerraba. Pero ese es un tema aparte, ¿verdad? Daremos un seminario de cómo cerrar las puertas. El asunto, mis amados, es que ustedes tienen buenos niños porque les han enseñado reglas y yo los felicito por eso. Mi punto es que las reglas existen, las reglas en la casa existen y el propósito debe ser para que haya orden y disciplina. Las reglas no son como algunos niños piensan, es que tú crees que esto es un ejército, esto es un cuartel, o yo no me quiero divertir. No, podemos hacerlo y la casa no debe ser un cuartel, el hogar debe ser un lugar chévere, de paz, un oasis donde vayamos y los niños se diviertan, donde nos tiramos al piso, donde los juguetes están tirados por unas horas y después se recogen en el momento de clean up, everybody, ¿verdad? Yo me la sé también. Todo debe estar en su lugar en el tiempo indicado, pero la casa no es un cuartel, pero tienen que haber reglas para que haya orden y disciplina. Ahora, si la iglesia es la casa de Dios, ¿será que Dios tiene reglas? Por supuesto que sí. Ahora, no son las reglas de que no te pares, no te sientes, o no mires para el lado, ¿verdad? Ustedes saben que mi personalidad me distrae fácilmente. Eso no es señal de inteligencia, todo lo contrario. Es que nos distraemos fácilmente. Por eso a veces me distrae cuando personas se paran mucho, pero ese es otro tema. El asunto es que hay reglas, pero eso no estamos hablando de esas reglas, que son importantes, pero no son las más importantes. No son las más importantes. El asunto, mis amados, es que debemos aprender a comportarnos en la casa de Dios, que es mucho más que el templo. A vivir de acuerdo a las reglas de la casa de Dios. Hay instrucciones claras de parte de Dios en su palabra para que sepamos cómo debemos comportarnos. Y cómo nos comportamos de acuerdo a lo que somos. ¿Se dan cuenta? El carácter define nuestro comportamiento, no al revés. Si estamos haciendo cosas que no definen lo que somos, o lo estamos haciendo porque estamos pretendiendo, fingiendo, o sencillamente porque tenemos que hacerlo. Pero cuando ya se pasa el tiempo, la persona ya no está allí, entonces como que decimos, ahora sí voy a ser quien soy. No, la idea es que seamos lo que somos todo el tiempo, las 24 horas del día, 7 días a la semana, 366 días del año en el 2016, ¿verdad? De acuerdo a lo que somos, porque ese es el carácter que tenemos.
Amén. ¿Puedo escuchar un amén a eso? Eso es lo que somos. Eso es nuestro carácter. Hermanos, permítanme decir algo aquí que considero apropiado. Algunas de las cosas que se consideran reglas en algunas iglesias, incluyendo la nuestra, quizás sean más cuestiones de la cultura religiosa o secular que de la misma palabra de Dios. Pongo algunos ejemplos. El horario, la forma de vestirse. La única razón por la que yo tengo esta chaqueta es porque había frío esta mañana y ahora tengo calor. Pero el asunto es el tipo o estilo de música. ¿Verdad? Algunas personas que todavía están aquí, otros que se han ido, me dicen, pastor, ¿y esa es la música que ustedes cantan? Sí, ese es Andrés, esa es la música que nosotros hacemos. ¿O esa es la forma? Sí, esa es la forma. Esto es lo que hacemos. ¿Verdad? Podemos mejorarlo, lo vamos a mejorar. Pero estas son cuestiones muy humanas, muy de la cultura. ¿Verdad? Estas son cosas importantes, todo tiene su lugar y son importantes, pero debemos tener cuidado de asegurarnos que no añadimos, ni quitamos, ni violamos instrucciones claras de la palabra de Dios, de la Biblia, para los que formamos parte de la casa de Dios y comenzamos a usar cosas humanas para manipular a las personas, en lo que tiene que ver con sus finanzas o en lo que tiene que ver con lo que son, con lo que Dios les ha llamado a hacer. ¿Puedo escuchar un amén eso, si entendemos eso? No queremos violar principios de la palabra de Dios para manipular a nadie, para que alguien haga lo que yo como pastor de la iglesia o los líderes de la iglesia quieren que ustedes hagan. No, Dios en su palabra enseña bien claro lo que es lo que Él quiere para nosotros. Quiero que entendamos, hermanos, otra vez, que estas no son reglas para practicar solo los domingos o cuando nos reunimos en el templo, porque eso no es la iglesia, o por las casas, porque somos parte de la iglesia y lo somos 24 horas al día, 7 días a la semana. Esa es otra de las razones por las que insisto en que pensar o confundir la iglesia con el templo nos lleva al error de creer que en el templo somos una cosa y afuera otra. Es que estoy en la iglesia. No, tú estás en la iglesia ¿cuántos días a la semana? ¿Cuántas horas al día? Las 24 horas del día. Cuando pensamos que en el templo somos una cosa y afuera somos otro, no señor, o somos o no somos. Si somos, no importa dónde estemos, siempre mostraremos lo que somos. Carácter. ¿A qué instrucciones se refiere Pablo entonces? A todo lo que él ha mencionado en los versos anteriores. No tendremos tiempo de hablar de todos hoy, pero vamos a leer los versículos y vamos a mencionar algunos de ellos, un par de ellos por lo menos, ¿verdad? 1 Timoteo 3, el mismo capítulo, versículo 1. Vamos a leer los versículos anteriores. 1 Timoteo 3:1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Se requiere además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias mal habidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Aquí se habla del carácter. Vamos a hablar de la organización después, para eso las clases bíblicas y otros momentos, ¿verdad? Pero aquí se habla de los pastores, o de los obispos, de los ancianos. Y vamos a explicar eso. No, déjenme decirles de una vez, ¿verdad? Obispos, pastores y ancianos son 3 términos, pero no son 3 personas diferentes, sino que yuxtapuestos uno sobre otro y con un uso intercambiable, se refieren al ministerio local, al ministerio de una persona en la iglesia local.
O sea que está hablando de la misma persona con diferentes funciones. La palabra anciano indica la posición de la tarea o de la obra. La palabra obispos indica el carácter de la obra. Y la palabra pastor indica el procedimiento de la tarea. Pero hablaremos de eso después y lo explicaremos mejor. Pero vamos a hablar del carácter hoy. Vamos a hablar del carácter. Nos quedan unos minutos. Vamos a hablar del carácter. El carácter y las cualidades del hombre y de la mujer de Dios. Necesitamos el carácter de Cristo para hacer la obra de Dios. Quedamos en eso, ¿verdad? La iglesia es la casa de Dios, la familia del Dios viviente. Es la única agencia autorizada por Dios para establecer, para extender el reino de Dios aquí en la tierra. Se necesitan hombres y mujeres con el carácter apropiado, no solo para ser líderes, sino para ser miembros de la iglesia. Mis amados, hay una sola razón por la que estamos en esta tierra. Si usted ha conocido al Señor Jesucristo como su Salvador, si usted es un discípulo de Jesucristo, si usted es un miembro de la iglesia de Jesucristo, esa razón por la que estamos en la tierra es para servir y ministrar a Dios, en primer lugar. Nuestras vidas no tienen ningún sentido si no estamos sirviendo y ministrando a Dios y por ende a las personas. Ya dijimos esto de una manera diferente, lo voy a repetir. Dios va a usar a alguien con preparación, pero con un corazón limpio sobre todo. Dios va a usar a alguien con un corazón limpio, con un carácter cristocéntrico. Usted no podrá hacer lo que Dios quiere que usted haga hasta que usted sea la persona que Él quiere que usted sea. Entendemos eso, ¿verdad que sí? Usted no va a ser usado por Dios. Usted no va a poder hacer lo que Dios quiere que usted haga si primero usted no es lo que Dios quiere que usted sea. Esta es la lista de las personas que desean realizar un ministerio como miembros de la iglesia o un ministerio de liderazgo en cualquier iglesia. De manera que si una persona no está haciéndolo, está descalificado. Entonces lo que queremos sembrar en cada uno de nosotros hoy es conciencia de si estamos en el proceso. Estoy en el proceso de ser calificado para ser un miembro. No, ya yo soy miembro de la iglesia. ¿De cuál iglesia? ¿De Grace en español o de la casa de Dios? Mis amados, nunca lograremos la perfección, ya hablamos de eso, ¿verdad? Pero cuando violamos constantemente, es decir, que manifestamos los que somos en algunas áreas de nuestra vida, nos descalifica. En esta lista no se menciona ningún don en especial. Aquí no se está hablando de dones, se está hablando de tareas, se está hablando de ministerio. Todo tiene que ver con el carácter, no con los dones espirituales. Tiene que ver con el carácter. Y es posible que una persona no cristiana tenga estas cualidades. Podemos decir de personas que conocemos que no son cristianas y decimos, wow, pero esta persona sí es fiel. Ha sido marido de una sola mujer por no sé cuántos años y ha sido fiel. No son dones espirituales, son manifestaciones de carácter más bien. Este estilo de vida debe ser la norma para todos los discípulos de Cristo. Cuando estas cualidades se manifiesten en nuestras vidas, vamos a ser testigos más eficaces de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos ser un testigo eficaz de Jesucristo? Yo sé que cada uno de nosotros quiere. Cuando estas cualidades se manifiestan en nosotros, cuando somos el hombre, la mujer de carácter que Dios quiere que seamos, vamos a ser testigos más eficientes. Vamos a solamente ver una de las cualidades, ¿verdad? Primera Timoteo 3 que leímos, y en Tito capítulo 1, versículos 5 hasta el 9, que no vamos a leer, si están anotando, anoten. Tito es otra de las listas donde el apóstol Pablo menciona esas cualidades de los líderes, de los ancianos, de los pastores, de los miembros de la casa de Dios. Se habla de ser irreprensibles. Y vamos a quedarnos con esta palabra hoy. Irreprensibles. La definición de irreprensibles no es estar sin pecado, porque todos nosotros somos pecadores. Y la mejor referencia a eso es el cuadro de la mujer adúltera, ¿verdad? Que estos fariseos la llevaron delante de Jesús, acusándola
Y quizás algunos de nosotros en algún momento hemos sido llevados delante de alguien, acusados de algo que hicimos o que no hicimos, por alguien que hacía lo mismo o que había hecho lo mismo. Esta mujer es llevada delante de Jesús y cuando Jesús la mira, le dice, después que cada uno de los que la acusaban se habían ido, porque Jesús les había dicho, el que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra, ¿verdad? Y Jesús sigue escribiendo con su dedo en tierra, no sabemos lo que estaba escribiendo, pero quizás estaba escribiendo Juan, Pablo, Mateo, Ramón, los nombres de todos los que estaban allí, ¿verdad? Entonces Jesús le dice a la mujer después, hija, ¿dónde están los que te condenaban? Yo me imagino que la mujer comenzó a levantar la vista poco a poco y comenzó a ver que no miraba ningún pie, ninguna sandalia, y comenzó a levantar la vista y no vio a nadie. ¿Se imaginan lo que esa mujer sintió cuando se dio cuenta de que nadie la podía acusar? Porque todos somos pecadores. ¿Qué le dijo la mujer a Jesús? Nadie, Señor. Wow, nadie. Señor, nadie. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Comienza el proceso. Este es el asunto. Hemos comenzado en el proceso. O seguimos estancados allí diciendo es que el Señor sabe cómo soy. Si Él sabe cómo eres, por eso te ha dicho lo que debes de hacer. Por eso envió a Jesucristo, porque Él sabía cómo eras y sabe cómo somos. Y entonces Jesucristo y el poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a vencer la inercia y a comenzar el proceso de ser el hombre y la mujer que Dios quiere que seamos. Para que tengamos el carácter de hombre y mujer que Dios quiere usar y que Dios puede usar. Irreprensible no es entonces, o no es estar sin pecado. Irreprensible tiene que ver más bien con otros que le acusan, que la acusación sea injusta. Que la acusación sea injusta. Tiene que ver con los demás, cómo nos miran. Hermanos, esta es la cualidad más importante de todos. Esta es la cualidad más importante de todas. Podría hablar de varias de estas cualidades, podría mencionar, algunos de estos ejemplos, pero hoy voy a mencionar uno que me ocurrió con Andrés. Andrés, permíteme decir esto, perdón que no te lo pedí antes, no, ahora estás comprometido, pero no es nada malo, ¿verdad?, para Andrés, pero el asunto es que alguien en una ocasión en la oficina acusó a Andrés, me dijo, Pastor Andrés en la casa de oración dijo esta palabra, una palabra fea, grosera, obscena, ofensiva. Y yo le dije, ¿seguro que Andrés dijo esa palabra? Sí, ¿cuál fue la palabra? La anoté. ¿Te recuerdas eso, Andrés, verdad? ¿No te recuerdas? Yo sí me acuerdo muy bien. ¿Ya te acordaste? Entonces, anoté la palabra. Oh, fea. Yo dije, ese no es Andrés. O sea, jamás yo he escuchado a Andrés referirse a alguien o decir una palabra como esa, ¿verdad? Entonces yo le dije, ¿seguro que Andrés dijo esa palabra? Sí, la dijo literalmente. Ok, aquí está escrita. Yo le repetí la palabra. Le dije, esta palabra, sí, esa fue, usted escribió. Ok, perfecto. Ok, hermano, espérate un momento. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo te va? Mira, ¿tienes tiempo para pasar por aquí? Sí, casualmente estoy por aquí en el templo. Ok, ¿puedes venir a la oficina? Sí, claro, ok, perfecto. Los ojos del hombre se comenzaron a abrir. Andrés, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermano? Bla, 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 bla. Mira, Andrés, el hermano me dice que tú dijiste esta palabra en la casa de oración. Andrés dijo, ¿cuál palabra? ¿Esta? No, pastor, yo no he dicho eso. ¿Cuándo me dijiste? Sí, en tal ocasión, en aquella casa de oración, Andrés dijo eso refiriéndose a esto, aquello. No puedo decir la palabra, obviamente, ¿verdad? Entonces, Andrés le dijo, hermano, esa palabra no está en mi vocabulario, nunca le he dicho. Bueno, pero eso fue lo que quisiste decir. Ah, ok. Ahora estamos hablando de qué es lo que queremos decir. Entonces, a la final, el hermano dijo, perdóname. Andrés no dijo eso. Andrés no dijo eso. Posiblemente haya dicho otras cosas. No, eso fue un chiste. Iba a decir peores, pero los que no me conocen dicen, wow, el pastor tiene algo contra Andrés. No, no tengo nada contra Andrés. Pero hermanos, solamente pongo ese como ejemplo, puedo mencionar otros en donde sí la persona tuvo que ser reprendida porque sí había dicho algo que no estaba correcto.
Pero lo que quiere decir esta palabra, irreprensible, no es estar sin pecado, porque todos hemos pecado. Es no estar violando flagrantemente, no estar violando intencionalmente algunos de los principios que aquí se señalan que deben ser parte del carácter de un hombre o de la mujer de Dios. Irreprensible, irreprensible. Muy importante que nosotros entendamos que nadie puede señalarnos algo que nosotros estamos haciendo de manera consistente que va en contra de lo que la palabra de Dios dice. Y ahí vamos a quedarnos. Ahí vamos a quedarnos. Mis amados, la iglesia es la casa de Dios. Él ha establecido reglas, normas de conducta que no tienen que ver con los domingos, con el templo, mucho más que ello. El resultado de lo que hagamos los domingos va a ser, o más bien lo que hagamos los domingos va a ser resultado de lo que somos. Lo que hagamos el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado va a ser resultado de lo que somos. Todos los días. No tenemos que estar fingiendo ni pretendiendo. Sencillamente vamos a estar mostrando con nuestra vida lo que somos realmente. Ese es nuestro carácter. Y la primera cosa que el apóstol Pablo le dice a cada uno de nosotros, como miembros de la casa de Dios, y lo somos, es que para que seamos un hombre o una mujer de Dios, debemos ser irreprensibles. Debemos ser irreprensibles.